Dentro del proyecto del proceso de lubricación se toca ahora la segunda parte, el HMI o panel de visualización. El HMI a utilizar puede ser en realidad cualquiera, pero por la envergadura del proyecto se sugiere un elemento de la serie Comfort y específicamente uno de 12 pulgadas, por ejemplo el TP Touch Panel 1200. Y dentro de las familias de la serie Comfort, este equipo en particular, el que se está sugiriendo en este momento, tiene este código comercial. Si bien ya se supone que en los otros proyectos se conoce la manera de cómo insertar en el proyecto TIA Portal un HMI y luego conectarlo en la red Profinet, se va a hacer un pequeño recordatorio. Aquí se está ya dentro del ambiente TIA Portal, en la vista de proyecto, y aquí está el PLC y ya está un HMI agregado, pero se va a mostrar ahora cómo se agregaría este HMI. Simplemente agregar dispositivo aquí arriba con doble clic y escoger la opción HMI. Ahí están las diferentes familias. Se sugiere el Simatic Comfort Panel, que son uno de los más modernos, y por la, como se dijo anteriormente, cantidad de elementos que va a tener el proyecto en la zona gráfica, un display de 12 pulgadas. Hay varios tipos, se sugiere el primero, el TP1200, y este es el código que aparecía anteriormente en la memoria descriptiva. Ese elemento se agrega con aceptar, aparece una ventana donde se sugiere utilizar el asistente. Es muy conveniente cancelar el asistente, es decir, no dejar que el asistente lo guíe a uno, sino hacerlo más bien como se está sugiriendo en la memoria descriptiva, de tal manera que voy a cancelar aquí. Como el HMI ya ha sido creado, una de las primeras cosas que hay que hacer es integrarlo a la red. Para eso se abre aquí en dispositivos y redes con doble clic y aquí aparece la red conformada por el PLC aquí a la izquierda y el HMI, el TP1200 Comfort. Inicialmente, cuando el HMI aparece aquí, no existe esta conexión. Esta conexión se puede borrar en este momento, de tal manera que cuando se coloca el HMI aparece esto. Y luego lo que hay que hacer es unir simplemente estos dos, de manera de crear la red. Tocando aquí arriba, se pueden ver las direcciones por defecto IP asociadas tanto al PLC como al terminal HMI o panel de visualización. Eso es obligatorio antes de comenzar a trabajar. Lo siguiente que debe hacerse dentro del menú del HMI aquí en administración de imágenes es crear las plantillas. Aquí se va a sugerir una plantilla, aquí en inglés se llama template 1, pero se le puede colocar el nombre que se desee. Y en esa plantilla que ya está diseñada se deben colocar los siguientes elementos: el nombre de la aplicación, por ejemplo sistema de lubricación, la fecha y hora, que es un campo que se puede elegir aquí a la derecha, en donde está la parte que se llama elementos y donde está este símbolo que está ahorita en este momento con el ratón encima, que se llama campo de fecha y hora. Este símbolo simplemente se arrastra, se coloca en la posición adecuada y luego se le dan sus características. Por ejemplo, aquí en esta parte se puede digamos configurar el grueso del borde, está en 1 y de ahí en adelante el borde aparecerá más grueso. Automáticamente entonces el HMI presentará la fecha y la hora que la va a leer directamente del PLC o en el caso del simulador del computador. Luego a la derecha se crea un menú de botones. Cada uno de estos botones corresponde a este elemento que está aquí marcado en elementos. Voy a arrastrar uno, después lo borro. Esto es un botón en donde se le puede colocar un texto, como por ejemplo aquí donde dice gráfica. Se le puede también cambiar el tamaño o en sus propiedades, aquí abajo en propiedades, se puede hacer en general que sea de tipo gráfico, es decir, que no contenga un texto, sino más bien un gráfico. Para el gráfico se puede ir aquí abajo donde dice gráfico y en la parte correspondiente a gráfico, a lista gráficos si botón no pulsado, es decir, el gráfico por defecto, tocando aquí
se abre una biblioteca en donde están ya los gráficos que se han insertado en el programa. Si se marca cualquiera de ellos, se coloca inmediatamente el gráfico correspondiente. Si se va de nuevo aquí y se abre esta pantalla, se verán otros gráficos disponibles para colocar encima del botón. Se pueden también utilizar gráficos de la biblioteca de gráficos aquí a la derecha, donde aquí abajo en este caso, donde aparece el nombre gráficos y hay una serie de familias, y cada una de esas tiene una cantidad de iconos. Por ejemplo, aquí en el caso de botones color azul, botones color gris, botones color blanco, y aquí en la parte de iconos de control otra serie de botones y otra serie de elementos gráficos que se pueden simplemente arrastrar y colocar encima del botón. Y si no, también se puede tomar un gráfico, una imagen de internet, colocarla encima del botón. Luego, cada uno de estos botones va a tener asociada una función, y la función en este caso va a ser únicamente navegación entre páginas. El botón Home, por ejemplo, el botón de ir a la pantalla principal, va a tener la función ir a la pantalla principal. Para ello se toca aquí eventos, y en la función o en el evento soltar se escoge aquí una función. Voy a darle aquí abajo agregar función, y aquí entonces en la lista aparecen todas las funciones prediseñadas o preconcebidas dentro del TIA Portal. Si vamos a navegar entre pantallas, entonces se escoge el grupo imágenes y ahí se le coloca, por ejemplo, activar imagen. Entonces, al escoger esta función en esta barra rosada, pulsando aquí los 3 puntos, se abre una lista en donde están todas las imágenes, léanse pantallas, que hay hasta ahora creadas en el HMI. La pantalla alarmas, la pantalla consignas, la pantalla gráfica. La pantalla consignas, por ejemplo, es la pantalla principal, y entonces se le agrega, y ya automáticamente cuando el operador pulsa sobre el botón Home y lo suelta, porque la acción es soltar, no pulsar sino soltar, el evento soltar, automáticamente el control del sistema dirige a la imagen correspondiente a la pantalla principal. Esta función la voy a borrar, puesto que ya está colocada aquí arriba como activar imagen, nombre de la imagen, consignas. Aquí a la izquierda, si abrimos el directorio imágenes, se ven las 3 imágenes que hay: alarmas, consignas con la flecha verde indicando que es la principal, y gráfica. Lo mismo para los otros botones. El botón gráfica va a dirigir el control a la imagen gráfica, alarmas a la alarma. El botón con las flechas a la izquierda va a tener una función que es ir a la imagen anterior. Si toco este botón, voy a eventos y hago clic, por ejemplo, aquí en soltar, entonces puedo agregar aquí una función. No está agregada, vamos a aprovechar ahora para agregarla. Voy a agregar aquí una función dentro de las funciones del listado que aparecen aquí, imágenes, y dentro de imágenes va a ser mostrar la imagen anterior. Aquí está, activar imagen anterior. De manera que si estoy en una determinada pantalla y toco aquí y suelto el botón, automáticamente el control de programa me dirige a la pantalla que tenía anteriormente visible. Y por último, el botón Exit, que está programado con la función parar runtime. Es decir, al darle Exit, salgo de runtime, voy al sistema operativo del panel. En el simulador lo que hago simplemente es cerrar la simulación del panel. Esas serían las 5 imágenes, es decir, los 5 botones, en este caso cada uno con su imagen, que dirigen el control de programa a las otras pantallas o a la pantalla anterior, o simplemente salir del sistema. Luego están las rayas verticales y horizontales, eso ya para el diseño gráfico, la parte de adorno y cualquier otro elemento que se quiera colocar. Recuerden que esto es una plantilla, todo lo que se coloque aquí aparecerá en la pantalla a la cual se le asigne esta plantilla. Bueno, voy a guardar los cambios y se va de nuevo a la memoria descriptiva para seguir explicando los elementos que se van a colocar aquí en el HMI en este proyecto. Se continúa con el diseño de la pantalla principal, también llamada Home, o el nombre que se le ha puesto, consignas. Esa es la pantalla que va a aparecer por defecto al arrancar el HMI y debe tener las siguientes funciones: ingreso de las consignas de los tiempos de las etapas por parte del operador,
ingreso de las consignas de las variables de proceso, temperatura, nivel, velocidad, visualización de los tiempos de las etapas en curso, ingreso de los valores actuales simulados de las variables de proceso, visualización de esos mismos valores actuales de las variables de proceso, tanto en visualizadores tipo reloj como también campos de entrada y salida. Botón para simular el estado on o el estado off del presostato, barra de estado donde se muestra el estado o la etapa actual del proceso, cosa que se discutió anteriormente, y los botones tipo pulsador para arranque y parada del sistema. La pantalla principal debe lucir de manera similar a como se muestra aquí en esta figura. No es necesario que luzca exactamente igual. El estudiante o el lector puede darle el aspecto, digamos, en cuanto a diseño gráfico que desee. Lo importante es que contenga todos esos elementos que aparecen aquí en esta lista. Entonces, la primera parte, se va a discutir ahora cada una de las partes por separado, es la parte de las consignas de tiempo y los valores actuales de tiempo. Aquí aparecen los 4 temporizadores de las 4 etapas, el break time, supervisión, espera y descarga, las consignas en segundos y luego los valores actuales una vez que esto comience a funcionar. Entonces, para eso se hace lo siguiente. Voy a saltarme esta parte que está aquí en un principio y vamos directamente para acá. Luego continuaremos con la barra de estado. Aquí está la parte correspondiente a las consignas del sistema de lubricación. El break time, el tiempo de supervisión, el tiempo de espera, el tiempo de descarga. Cada uno de estos campos de color negro es un campo de entrada y salida, un campo en que el operador ingresa información numérica y también esa información se visualiza inmediatamente. Entonces, para eso se elige cualquiera de los campos, el primero por ejemplo, y en propiedades, en la subpropiedad general, lo primero que se hace es asignarle el tag, la variable que va a representar esta cifra que está aquí. En este caso va a ser la variable tomada del bloque de datos número 1, el bloque de datos tiempos, y la variable es consigna break time. En el HMI esa variable tiene este nombre, pero en el PLC la variable es tiempos.consigna break time. Debe ser de entrada y salida, debe marcarse aquí entrada y salida, por defecto ya está así marcado, y el patrón, el formato va a ser 4 cifras, es decir 999, con lo cual se podría contabilizar o se podría mostrar aquí hasta 9.999 segundos. Formato decimal, sin coma, sin decimales, puesto que se trata de un número entero. Para escoger la variable, en este caso tiempos consigna break time, simplemente se toca aquí en los 3 puntos, aquí arriba, y aparece la ventana donde está todos los elementos del programa PLC y HMI. En PLC se escoge bloques de programa, el bloque tiempos, que es el DB1, y automáticamente se abren todas las variables que contiene ese bloque, y de ahí se escoge la que se desee, que va a ser consigna break time. Al escogerla y validar el bloque, automáticamente se coloca la variable aquí en este campo, tanto en la nomenclatura que el HMI decide como la nomenclatura inicial que tiene en el PLC. Y lo mismo para el resto de los campos de entrada y salida de las consignas de los temporizadores. Para la parte de los tiempos actuales, los tiempos en curso, se hace exactamente igual. La única diferencia es que para cada una de las variables escogidas, ahora se marca aquí en el modo solamente output, solamente salida, puesto que la visualización de los tiempos no puede modificarse. Es una información de solo lectura. Por lo tanto, el modo del campo de entrada y salida es solo salida o output. Bueno, yendo un poco hacia atrás ahora en la memoria descriptiva, vamos a ver cómo se coloca y cómo se configura la barra de estado, que es la que va a determinar en forma de texto cuál es la etapa que está en curso. Primero que nada se coloca una barra, por ejemplo de color negro, puede ser cualquier otro color, y esa barra tiene que ser obligatoriamente lo que se llama un campo de entrada y salida simbólico, que está en la parte correspondiente a los elementos de control del programa,
y tiene este símbolo que está aquí rodeado por este círculo rojo. Entonces se arrastra o se hace doble clic sobre este símbolo, él coloca un determinado tamaño en la barra, se ajusta el tamaño adecuado, más o menos de ese tamaño que aparece aquí, y se le da un color de fondo, por ejemplo negro, en el caso de que el texto vaya a aparecer en color blanco. Aquí está el procedimiento. Luego se va, antes de configurar qué es lo que va a mostrar esta barra, se va a ir a una parte dentro del menú del HMI, dentro del árbol del proyecto, que se llama listas de texto y gráfico. Aquí está en la parte izquierda, lista de texto y gráficos. Se hace doble clic sobre este elemento y se escoge, en este caso, por defecto, lista de texto. Se le da un nombre a la lista de texto, por ejemplo, estados loop o estados lubricación, que sea de tipo bit number, o sea, el número de bit de 0 a 31. Porque recuerden que hay 6 estados, cada estado se le va a asignar un bit correspondiente. Y luego en la parte de abajo de la ventana, bajo el título entradas de la lista de texto, se asignan los bits, los números de los bits de la variable que va a contener el estado en un determinado momento. Se había hablado que se va a escoger la variable MW120, que es un Word, y esa variable tiene 16 bits, del bit 0 al bit 15, y se había dicho que los primeros 6 bits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, van a corresponder precisamente a los 6 estados en los que puede estar el sistema. Sin embargo, aquí los números de bit que se asignan no son del 0 al 5, sino del 8 al 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. La razón es porque el bit 0 de la palabra como palabra MW120 realmente corresponde al bit 0 no del byte 120, sino del byte 121. Recuerden que una palabra, por ejemplo la 120, tiene 2 bytes. Tiene el byte 120 y el byte 121. Entonces, dentro de esa palabra, que tiene 16 bits, el byte 120 es el primero y el byte 121 es el segundo. Si se toma el byte número 0 de la palabra, realmente no se está en el byte 120, se está en el byte 121. Entonces, por eso, ese bit realmente dentro de la palabra no es el número 0, sino que es el número 8. Es el número 8 de la palabra MW120 que corresponde realmente al 0 del byte 120. Esto se vio en la teoría, en la parte correspondiente a la primera etapa del curso, donde se tenía el material de la parte teórica del PLC, y en la parte correspondiente a los tipos de datos, ahí se habló sobre la diferencia entre un word y un byte, cómo un word está compuesto de 2 bytes y cómo el primer byte en el word, si el word es el 120, el primer byte es el 120 y el segundo el 121, y eso va de izquierda a derecha. Sin embargo, los bits se cuentan de derecha a izquierda. En el caso del Word, del 0 al 15, en el caso de cada byte en particular, del 0 al 7. Por esa razón, el bit 0, cuando en el programa se coloca el bit 0 del byte 120, que eso es lo que está colocado en el programa, bit 0 del byte 120, realmente el bit 0 del byte 120 corresponde al bit 8 de la palabra 120. Si no están convencidos, es bueno hacer un dibujo donde se coloquen los 16 bits del MW120, empezando de derecha a izquierda, desde el 0 hasta el 15, y luego arriba los 2 bytes, el 120 y el 121, y cada uno de sus bytes con sus bits de 0 a 7 también de derecha a izquierda. Se va a ver entonces que el bit 8 de la palabra MW120 corresponde exactamente al bit 0 del byte 120. Dicho eso, los bits quedarían en forma consecutiva del 8 al 13 y se le asigna a cada uno un texto, que es el texto que va a aparecer en la barra. El bit número 8, cuando se activa, va a hacer que aparezca el texto break time, el 9 bomba de lubricación on, el 10 tiempo de espera activo, etcétera, etcétera. Una vez hecho eso, se asigna a la barra en sus propiedades el tag estados
y la lista de texto estados loop. Es decir, la lista de texto es la que se acaba de crear aquí arriba, pero esa lista de texto tiene que estar asociada a una variable. Y la variable es la MW120 con su nombre estados. Y el modo, por supuesto, es solamente salida. Es un campo de solo lectura. El operador no puede entrar aquí y cambiar la información que se dé acá. Entonces aquí están los estados. Y el estado por defecto, en caso de que ninguno de ellos esté presente, es off, es decir, apagado el sistema. Bueno, una vez hecho eso, ya se puede pasar al siguiente elemento dentro de la pantalla, que es el panel de simulación. En el panel de simulación va a haber también tres campos en donde el operador va a poder introducir los niveles actuales, o los valores actuales, mejor dicho, del nivel del tanque en porcentaje, de la temperatura del aceite y de la velocidad rotacional del motor. Estos valores tienen que ser introducidos dentro de los límites correspondientes. Por ejemplo, el nivel actual del tanque no puede ser más de 100%. La temperatura tiene un máximo de 3 dígitos, sería 999, una temperatura irreal en caso de un aceite, 999 grados. Y la velocidad actual generalmente está en el orden entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. La idea es que estos valores estén dentro de los rangos mínimos y máximos que se van a introducir también en otra parte dentro de la pantalla. Estos campos van a ser de entrada y salida, puesto que son de lectura, pero también el operador los puede modificar a voluntad. Y luego aquí está el botón presostato. Realmente es un pulsador que cuando el operador lo pulsa simula la activación del presostato, y cuando lo vuelve a pulsar una segunda vez, el presostato se desactiva. Es un pulsador tipo inversor o tipo toggle, como se llama también en inglés. La configuración se hace como indica aquí esta figura. Se marca el botón, se va a la ficha eventos, se escoge la función release y ahí dentro se escoge la función invertir bit. Invertir bit, y el tag o variable asociada va a ser la variable presostato. Luego están los elementos para visualizar las variables de proceso, las variables en curso, que son las mismas, después de todo, que se han colocado, que se van a colocar aquí en este campo. El procesor es dinámico en la realidad, pero en la simulación, una vez elegido el nivel, la temperatura y la velocidad, eso no va a cambiar. Entonces, esos valores se van a reflejar de nuevo aquí en estos elementos. Los elementos tipo reloj son estos tres que están aquí, que se toman de los elementos gráficos que están en el árbol de la derecha, en el TIA Portal, y luego aquí abajo tres cajas para también ver esos valores en forma digital, en forma numérica, la velocidad en RPM, temperatura en grados y nivel en porcentaje. Para la programación de estos relojes simplemente se escoge el reloj, se le da aquí en general, propiedades general, se le da un rango. Por ejemplo, en el caso de la velocidad de 0 a 2000, y él automáticamente ajusta la escala de 0 a 2000. Luego se le asocia a la variable correspondiente, y aquí se dan detalles sobre el título, las unidades y la graduación de la escala. La escala va de 0 a 2000, entonces aquí se le ha dicho que la graduación sea de 200 en 200. Él, por lo tanto, pone 10 indicaciones de 200 en 200 para ir de 0 a 2000. Algo similar se hace con la temperatura y lo mismo con el nivel. Luego viene algo muy importante también dentro de la primera pantalla, las consignas de las variables. Son los valores máximos o mínimos que deben tener las variables para que el sistema pueda arrancar. Por ejemplo, el nivel mínimo del lubricante se puede establecer en 10% o el valor que uno quiera. En todo caso, esto es un campo de entrada y salida que el operador puede cambiar. Se sugiere que no se deje que el operador coloque aquí un nivel mínimo mayor de 50%. De tal manera que se tenga la opción de que el tanque disminuya bastante por debajo del 50% antes de que el sistema se vaya a detener por nivel bajo. ¿Cómo se hace para que cuando el operador coloque aquí un número mayor de 50% no lo acepte el sistema? Se deja al estudiante. Simplemente váyase a la variable correspondiente en las variables del HMI, no del PLC, y ahí se le pueden colocar los límites. Luego la temperatura mínima y máxima del lubricante, esto va a depender del tipo de aceite, si es Exxon, Mobil, si es Panolin, etc. Y luego la velocidad rotacional mínima que tiene que tener el eje del motor
para que las bombas puedan funcionar y se pueda activar el sistema de lubricación. El símbolo del presostato es este que está aquí y se le va a asociar, como se dijo anteriormente, la variable presostato. Se marca el símbolo, que es el círculo que está rodeando a la letra P, se escoge Animations, se crea una nueva animación tipo apariencia, se le asigna la variable y se colocan dos colores cuando esté en 0 y cuando esté en 1 esa variable, por ejemplo 0 en gris, 1 en verde. Luego vienen los botones de Start y Stop. Esos botones son los que arrancan y paran el sistema y esos van asociados a correspondientes eventos. El Start se asocia al evento pulsar y soltar. Cuando se pulsa se hace un set, activación del bit, pulsador sistema on. Cuando se suelta, release, se hace la función reset bit, desactivar bit, de la misma variable. De manera que el operador pulsa y suelta, la variable se activa y se desactiva, arrancando de esa manera el sistema como se vio en la primera parte, el primer segmento del programa. Otro tanto se hace con stop, tal cual, pero en vez de asociar la variable pulsador sistema on, se va a asociar la variable pulsador sistema off, que es la que está aquí señalada. Bien, eso con respecto a esa pantalla. Recuerden que esa pantalla debe llamarse desde el botón correspondiente, el botón Home, que se configuró en la plantilla. Por cierto que a la ventana correspondiente, a esta ventana que está aquí, esta pantalla, debe asignársele en sus propiedades, a la ventana como tal, la única plantilla que se ha configurado para este proyecto. La segunda pantalla, accesible mediante el botón correspondiente a la plantilla llamado gráfica, va a tener las siguientes funciones: visualización de los valores actuales simulados de las variables de proceso, barra donde se muestra el estado de la etapa actual, es la misma barra que la pantalla anterior, se puede hacer un copy-paste, visualización del nivel del depósito de lubricante en el mismo depósito, tanto en formato barra como en formato campo de entrada y salida, el estado de las válvulas Y1 y Y2, el estado de la bomba hidráulica y el presostato. El presostato también se puede copiar de la pantalla anterior y hacer un paste. Aquí está cómo luce la pantalla. Debe lucir similar, no exactamente igual a esta. Se aprecia cualquier modificación, creativo, etcétera, que difiera pues de este esquema. Pero sí se recomienda respetar los símbolos hidráulicos de la bomba y de las válvulas en este caso. Aquí está la barra de estado, aquí arriba a la derecha, aquí el presostato, aquí está el depósito identificado por este barril con sus dos señalizaciones, campo de entrada y salida, donde se va a mostrar aquí el nivel en porcentaje, y la barra, esta barra vertical, que es también uno de los elementos gráficos que se puede configurar y parametrizar para que muestre también el nivel entre 0 y 100%. Luego están las válvulas, la válvula Y1, que es una válvula normalmente cerrada, se le asigna color gris cerrado cuando se abre verde, y la válvula de venteo, que es normalmente abierta, verde abierta en este caso, gris cerrada. Y por último, la bomba hidráulica. Luego aquí a la izquierda, de nuevo la indicación de nivel de depósito de lubricante, que es la misma que está aquí en el barril, la velocidad del motor, igual que en la página anterior, y la temperatura actual del lubricante. Bien, la barra de estado es la misma, los valores de las variables de proceso también son los mismos que en la página anterior. La barra se configura entre 0 y 100%, se le asigna a la variable nivel, se dejan los detalles de diseño gráfico al estudiante. El presostato igual que en la pantalla consigna, y ahora se trabaja un poco la parte de las válvulas. Para las válvulas lo que se sugiere es crear una biblioteca o una lista de gráficos, mejor dicho, igual que se creó la lista de texto para el caso de la barra de estado, se puede crear una lista, pero esta vez gráfica, para el caso de las válvulas. Voy a mostrarles eso más bien en TIA Portal,
para que se vea de una manera más rápida y más, digamos, entendible cómo se crea una lista gráfica. Aquí de nuevo, en la vista de proyecto de TIA Portal, aquí está el HMI y aquí en la parte inferior, lista de textos y gráficos. Doble clic y aquí en lista de textos aparece estados loop, que es la lista que se creó anteriormente. Hay otra lista aquí on-off que no se va a usar en este proyecto. Y aquí en la pestaña superior derecha, lista de gráficos, aquí están 3 listas de gráficos. La primera vamos a abrir, por ejemplo, válvula Y1, ya está creada, pero ¿cómo se crearía esta lista de gráficos? Bueno, primero que nada se le da el nombre, se selecciona que sea digital, es decir, que tenga 2 estados, 0 o 1, y al tener 2 estados, automáticamente en esta parte ya inferior de la configuración aparecen las 2 líneas, una con el valor 0 y una con el valor 1. Y aquí hay que introducir, hay que hacer un copy-paste o arrastrar el gráfico correspondiente. Este es el gráfico típico resumido de una válvula hidráulica de solenoide, una válvula que tiene 2 posiciones, off y on. Este gráfico se puede tomar de internet o se puede crear con un programa de diseño gráfico y se puede luego insertar aquí como imagen. La idea es que en esta válvula Y sub 1, cuando la válvula esté en 0, es decir, cuando no esté activada, se muestre como blanco o gris, eso quiere decir válvula no activada, y verde cuando está activada. La válvula Y1 es la válvula que permite el paso del aceite bombeado desde el depósito a los inyectores. Su estado por defecto de descanso natural es cerrado, es decir, cuando está en 0 la válvula está cerrada, cuando está en 1 está activada, está abierta y está permitiendo pasar el aceite hacia los inyectores. La válvula Y2 trabajaría al contrario, es decir, se pueden utilizar los mismos símbolos, pero se sugiere que la flecha vaya en este sentido hacia abajo porque es la que drena el aceite de los inyectores hacia el tanque que está en la parte inferior. Cuando está en su estado de reposo está en 0, eso significa que está abierta, dejando aliviar el aceite, y cuando se activa se cierra para impedir que el aceite baje y que se mantenga la presión. Y ahora la bomba. La bomba de lubricación tiene también su símbolo, cerrado, o mejor dicho, apagada, cuando está en 0, color blanco, activada o encendida cuando está en 1, color verde. Con esas listas de gráficos se puede ahora ir a la configuración correspondiente en la pantalla gráfica. Por ejemplo, para la válvula Y1 aquí a la derecha, lo primero que hay que hacer es escoger un campo de entrada y salida simbólico aquí en la parte de elementos, en la parte derecha del portal de proyecto de TIA Portal. Se escoge entonces el símbolo campo de entrada y salida gráfico, se arrastra aquí a la posición adecuada dentro de la ventana y luego aquí en las propiedades se le asigna la lista gráfica válvula Y1 y automáticamente él ya va a tomar los 2 símbolos, tanto el gris o blanco que es la válvula en estado cerrado y el verde la válvula en estado abierto, y hay que asociarlo por supuesto a la variable válvula Y1 tipo salida. Tipo salida significa que el operador no puede intervenir, simplemente es solo lectura. Otro tanto se va a hacer con la otra válvula, con la válvula B2 y luego con la bomba. Es decir, exactamente el mismo procedimiento, pero aplicado a la válvula 2, a la bomba y a sus correspondientes listas de gráficos. La tercera y última pantalla es las alarmas, que responde en la plantilla a pulsar el botón correspondiente con esta imagen. En esta pantalla de alarmas se van a colocar cosas muy simples. 2 círculos que van a indicar en forma intermitente, bien sea la alarma por finalización de tiempo de supervisión y presostato no activado, o la alarma por condición
finalización de tiempo de descarga y el presostato no sea desactivado. Y por último, el botón para resetear las alarmas. En cada uno de esos círculos se va a programar su propiedad animaciones, y dentro de animaciones se crea la animación tipo apariencia, de manera que esto se va a asociar, por ejemplo, en el primer círculo a la alarma tiempo supervisión excedido. Cuando esa alarma está en 0, el círculo lucirá color gris, color de fondo. Cuando esté en 1, lucirá color rojo de fondo, y si es posible intermitente para llamar la atención al operador. Otro tanto se hace con el círculo que está aquí al lado, pero en este caso asociado a la variable tiempo excedido, no de supervisión sino de descarga. Para el botón Reset Alarmas se utiliza en este caso la ficha Eventos y se asigna dos eventos, el evento pulsar y el evento soltar. Al pulsar se activa el bit Reset Alarmas y al soltar Release se desactiva el bit Reset Alarmas. Como ya en el programa se vio anteriormente, cuando este bit se activa, él resetea cualquiera de las dos posibles alarmas que estén en este momento vigentes. Luego se deja al estudiante que aquí en este espacio vacío dentro de la pantalla de consignas o pantalla home, pantalla principal, se coloque un símbolo similar a este que simplemente aparezca cuando cualquiera de las dos alarmas esté activa. Eso con la finalidad de que si el operador está en esta página, no en la página de alarma, él se percate, se dé cuenta de que hay un problema, de que hay una alarma activa. Se lo va a decir, por supuesto, la barra de estado. En la barra de estado va a aparecer el estado de presostato no activado o presostato no desactivado, cuando debería desactivarse o activarse respectivamente. Pero esto llama más la atención, de manera que cuando el operador vea este símbolo, significa que una de las dos alarmas entró y él puede ir inmediatamente a la página de alarmas para ver más el detalle de qué es lo que ocurrió y eventualmente resetear esa condición. Bien, en resumen, esa sería la parte correspondiente del proyecto para el HMI, para el visualizador, y lo que falta ahora es poner a funcionar esto. Aquí al final se dan las recomendaciones que deben seguirse para colocar el proyecto en marcha, y se va en este caso pero ya en una próxima entrega audiovisual se va a hacer la simulación del proyecto con todos los posibles casos para que el lector o el estudiante vea cómo debe funcionar este proyecto una vez creado, tanto la parte de PLC como la parte del visualizador o HMI.